El primer día en la nueva oficina siempre es un momento de nervios y expectativas. Valencia con su luz brillante y el aroma a paella que se escapa de los restaurantes, Finalmente escuchamos voces del exterior. Alguien había llegado para ayudarnos a salir del ascensor atascado. La puerta se abrió lentamente revelando el pasillo iluminado nuevamente, sin embargo, algo había cambiado entre nosotros durante esos minutos atrapados juntos. Mientras salíamos del ascensor, nuestras miradas se encontraron brevemente antes de separarnos para continuar con nuestras vidas cotidianas en la oficina. Una chispa había surgido entre nosotros aunque ambos sabíamos que no podíamos permitirnos seguir ese camino peligroso. A medida que regresé a mi escritorio, sentí como esa atracción prohibida comenzaba a convertirse en una carga pesada sobre mis hombros. Debía concentrarme en mi trabajo y mantenerme alejada de cualquier complicación emocional innecesaria. Sin embargo, sabía dentro de mí que este encuentro fortuito marcaría el inicio de algo inesperado e inevitablemente complicado en mi vida laboral y personal por igual. La jornada laboral continuó con una mezcla de normalidad y tensión. La oficina, con su aire frío y profesional, parecía ajena a lo que había sucedido en el ascensor. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con mi jefe, un escalofrío recorría mi espalda. La atracción era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Durante el almuerzo, decidí salir a caminar por las calles de Valencia. El aroma a paella llenaba el aire y recordé las fallas que se acercaban. Las luces y la pólvora se mezclaban con la risa de la gente en los bares de Ruzafa. A pesar de la multitud, me sentía sola, atrapada entre mis deseos y mis obligaciones. Al regresar a la oficina, encontré a mi jefe en la sala de reuniones. Estaba revisando unos documentos. Me acerqué para preguntarle sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Mientras hablábamos, noté cómo sus ojos brillaban al mencionar su amor por la gastronomía. Compartimos anécdotas sobre platos típicos valencianos y restaurantes escondidos en la ciudad. ¿Has probado el arroz al horno?, preguntó él con una sonrisa. Es uno de mis favoritos, respondí, sintiendo cómo esa conexión se hacía más fuerte. Hablar sobre comida parecía desviar un poco la atención de lo que realmente nos unía. A medida que avanzaba la tarde, los momentos compartidos se volvían más frecuentes. Cada encuentro era una pequeña chispa que encendía mi corazón. Pero no podía permitir que eso me distrajera, tenía una relación estable y un trabajo nuevo por delante. Cuando terminó la jornada laboral, decidí quedarme un poco más para terminar unas tareas pendientes. La oficina ya estaba casi vacía cuando escuché un sonido familiar. El ascensor se detuvo nuevamente en mi piso. Miré hacia la puerta y ahí estaba él, sorprendido al verme. ¿Todavía aquí?, preguntó con una sonrisa cansada. Sí, solo terminando unos detalles, respondí mientras intentaba mantener mi voz firme. Decidimos bajar juntos al vestíbulo. En ese momento el ascensor volvió a hacer su travesía hacia abajo. Las luces parpadearon y luego se apagaron repentinamente, quedamos atrapados nuevamente en ese pequeño espacio cerrado. El silencio fue abrumador al principio. La incomodidad creció entre nosotros hasta convertirse en algo tangible. Miré hacia otro lado mientras él intentaba presionar los botones del panel sin éxito. Esto es ridículo, comentó él tras varios intentos fallidos. Sí, asentí mientras sentía como el corazón me latía con fuerza. La cercanía física era innegable, podía sentir su calor cerca de mí. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron y esa chispa volvió a encenderse entre nosotros. A pesar del riesgo evidente, no pude evitarlo, me acerqué un poco más. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él casi en un susurro. No lo sé, respondí sin saber si debía ser honesta o mantenerme distante. En ese instante, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo, nos besamos. Fue un acto impulsivo que desbordó toda lógica, nuestros labios se encontraron en medio de esa oscuridad inesperada del ascensor. El tiempo pareció detenerse mientras todo lo demás se desvanecía a nuestro alrededor. Cuando finalmente nos apartamos, ambos respirábamos con dificultad. Una mezcla de sorpresa y confusión llenaba el aire entre nosotros. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y aún así no podía arrepentirme del momento compartido.
Tengo que salir de aquí, dijo él con voz grave mientras intentaba recomponerse. Asentí sin poder articular palabra alguna. Cada uno quedó atrapado en sus propios pensamientos tras ese beso inesperado que había cambiado todo entre nosotros. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, el ascensor comenzó a moverse nuevamente hasta llegar al primer piso. Al abrirse las puertas, sentí como la realidad volvía a golpearme con fuerza. Estábamos de vuelta en el mundo real donde nuestras decisiones tendrían consecuencias ineludibles. Salimos del ascensor separados por unos pasos pero conectados por esa experiencia compartida que nos había marcado profundamente. La oficina estaba vacía y silenciosa, solo quedaban ecos del día laborable que había terminado para todos menos para nosotros dos. Consciente de lo delicado de nuestra situación, decidí no mirar atrás mientras caminaba hacia mi escritorio para recoger mis cosas antes de irme a casa. El ambiente era tenso pero electrizante. Sabía que nada volvería a ser igual después de aquello. Me dirigí hacia la salida sintiendo su mirada sobre mí como una carga pesada que llevaba conmigo al salir del edificio. Al cruzar las puertas principales, dejé atrás no solo las paredes frías de la oficina sino también una parte fundamental de mí misma. Aquella mujer cautelosa y comprometida ahora luchaba contra sentimientos confusos e intensos hacia alguien prohibido e inalcanzable. La noche cayó sobre Valencia como un manto oscuro lleno de posibilidades inciertas mientras caminaba hacia casa pensando en lo ocurrido y cómo afectaría mi vida personal y profesional en los días venideros. No sabía qué decisiones tomarían forma ni cómo manejar esta nueva realidad llena de complicaciones emocionales y éticas inesperadas, pero lo único claro era que ya no podía ignorar lo evidente: había algo más allá del trabajo entre nosotros dos, algo que podría cambiarlo todo para siempre. El día siguiente se presentó con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. La oficina se sentía diferente, como si cada rincón estuviera cargado de secretos que amenazaban con salir a la luz. Al llegar, el murmullo habitual de los compañeros sonaba más intenso, y no tardé en notar las miradas furtivas que se cruzaban entre ellos. La noticia de nuestro encuentro en el ascensor había comenzado a esparcirse como pólvora. A medida que avanzaba por el pasillo, las palabras susurradas parecían seguirme. «¿Has visto cómo se miran? Algo está pasando entre ellos», decían algunos. Intenté ignorar los rumores, concentrándome en mi trabajo. Pero cada vez que él entraba a la sala, un silencio incómodo se apoderaba del ambiente. Era evidente que todos notaban la tensión entre nosotros, una tensión que crecía con cada día que pasaba. Durante la pausa del café, me encontré en la cocina con una colega. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. «¿Todo bien?», preguntó con un tono casual, pero sus ojos denunciaban su curiosidad. «Sí, todo en orden», respondí rápidamente, evitando profundizar en mis sentimientos complicados. Sin embargo, la verdad era otra. La atracción hacia él era innegable y cada interacción se volvía más intensa. En una reunión de equipo más tarde esa semana, nuestros ojos se encontraron y en ese instante el mundo exterior desapareció. Era como si solo existiéramos nosotros dos, el resto del equipo se desvaneció en un fondo borroso. Fue entonces cuando sucedió: nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad compartida al final de la reunión. No era planificado ni esperado, simplemente ocurrió. Un roce fugaz que encendió una chispa aún más intensa entre nosotros. El sabor de esa conexión prohibida dejó una marca indeleble en mi mente. Al regresar a mi escritorio, traté de calmarme y enfocarme en el trabajo, pero las imágenes de aquel beso seguían danzando ante mis ojos. La culpa me acechaba constantemente, estaba comprometida con alguien más y eso complicaba aún más mis decisiones y emociones. Los días pasaron y los rumores crecieron como sombras al atardecer. Mis compañeros comenzaron a hacer comentarios indirectos sobre mí y él. Las risas contenidas y las miradas cómplices me hacían sentir incómoda y expuesta. Cada vez que él entraba a la oficina o pasaba junto a mí, un escalofrío recorría mi espalda, sabía que todos estaban al tanto de lo ocurrido. Una mañana, mientras revisaba unos documentos importantes para una presentación próxima, recibí un mensaje inesperado de él: «¿Podemos hablar?». El corazón me dio un vuelco, sabía que esa conversación sería crucial para definir nuestra situación. Nos encontramos en un pequeño bar en Ruzafa después del trabajo.
El ambiente era acogedor, luces tenues iluminaban las mesas mientras el aroma a paella recién hecha nos envolvía. A pesar del entorno relajante, mi ansiedad crecía al pensar en lo que tenía que decirle. Esto no puede seguir así, comencé mientras tomábamos asiento en una esquina apartada del bar. Él asintió lentamente, su expresión grave reflejando lo mismo que yo sentía, el peso de nuestras decisiones. Lo sé, respondió finalmente con voz baja. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Su mirada intensa me hizo dudar por un instante sobre mis propias convicciones. Y yo tampoco puedo ignorarlo, admití sin poder contenerme más. La atracción era palpable, sentía como nos acercábamos uno al otro sin quererlo realmente pero sin poder evitarlo tampoco. Mientras hablábamos sobre nuestras preocupaciones y deseos ocultos, los murmullos del bar se desvanecieron hasta convertirse en ruido blanco, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. Pero no podía dejar atrás a mi pareja actual ni las promesas hechas anteriormente. En medio de esa conversación reveladora, los rumores comenzaron a tomar forma fuera del bar también. Algunas personas habían empezado a hablar sobre nuestra relación incluso antes de que tuviéramos tiempo para definirla nosotros mismos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él tras una pausa contemplativa. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco lejano mientras recordaba la vida establecida antes de este torbellino emocional. No lo sé, respondí sinceramente mientras jugaba nerviosamente con mi copa vacía entre mis manos. Cada sorbo parecía traer consigo nuevas dudas e inseguridades sobre lo correcto o incorrecto de nuestra situación actual. La conversación continuó durante horas hasta que decidimos marcharnos antes de que alguien pudiera vernos juntos allí tan cerca uno del otro. Salir juntos podría avivar aún más los rumores ya existentes. Al salir del bar bajo el parpadeo cálido de las luces callejeras, sentí su mano rozar suavemente mi brazo mientras caminábamos juntos hacia el coche aparcado cerca. Ese simple contacto encendió chispas dentro de mí nuevamente, aunque sabía muy bien lo complicado e inapropiado que era todo esto. Esa misma noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno donde mis responsabilidades estaban claras y otro donde los deseos prohibidos empezaban a tomar forma tangible ante mis ojos cerrados al dormir. El tiempo pasó rápidamente hasta llegar al fin de semana siguiente cuando recibí una llamada inesperada. Era mi pareja actual quien parecía haber notado algo extraño últimamente entre nosotros dos. Te he estado observando, dijo con voz seria al otro lado del teléfono. Su tono dejaba claro que había llegado el momento de enfrentar la realidad oculta detrás de nuestras vidas cotidianas sin saber cómo responderle adecuadamente sin herirlo aún más o comprometerme irrevocablemente con otra persona. La tensión aumentó cuando decidimos vernos cara a cara para hablar sobre lo sucedido recientemente. Mi mundo estaba por cambiar nuevamente mientras buscaba respuestas dentro mío frente a esta nueva crisis personal. La conversación se tornó inevitablemente tensa. Miré por la ventana, observando las calles de Valencia, donde el bullicio de la ciudad contrastaba con el caos en mi interior. La voz de mi pareja resonaba en el teléfono, llena de dudas y sospechas. ¿Qué está pasando entre tú y él? La pregunta me golpeó como un ladrillo. Intenté mantener la calma, pero las palabras se atascaban en mi garganta. El día siguiente decidí que era hora de enfrentar la situación. La oficina estaba llena de murmullos y miradas furtivas, los rumores sobre nuestra relación secreta se esparcían como pólvora en las fallas. Caminé hacia la sala de reuniones con el corazón acelerado, sabiendo que cada paso me acercaba a una verdad que no podía ignorar más. Mientras tanto, el jefe parecía distante, atrapado en sus propios pensamientos. Me pregunté si también estaba lidiando con la culpa que me atormentaba. La tensión entre nosotros era palpable, cada encuentro se cargaba de un deseo oculto que no podíamos permitirnos explorar. Sin embargo, había un magnetismo entre nosotros que desafiaba toda lógica. Esa tarde, después del trabajo, decidimos vernos en un bar en Ruzafa. Las luces tenues y el murmullo de risas ajenas creaban un ambiente acogedor, pero yo solo podía pensar en lo prohibido que era estar allí con él. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté alzando la vista hacia su rostro. Su mirada intensa me hizo sentir expuesta. Necesitamos hablar, respondió con seriedad. A medida que avanzaba la conversación, una parte de mí anhelaba escuchar palabras que justificaran lo que estaba sucediendo entre nosotros.
Pero otra parte sabía que cualquier decisión podría tener consecuencias devastadoras. De repente su teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje de su pareja. La expresión en su rostro cambió sutilmente, pero no pude evitar notar cómo su mano tembló al tomar el dispositivo. Era un recordatorio cruel de la vida fuera de este momento compartido. La noche avanzó y decidimos salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia. El aire fresco traía consigo aromas familiares, paella cocinándose en algún lugar cercano y pólvora aún flotando por los festejos recientes. Cada paso parecía llevarnos más lejos del mundo real y más cerca del abismo al que nos dirigíamos. Finalmente llegamos a su apartamento, entramos sin pensar demasiado en lo que eso significaría para ambos. Una vez dentro, la conversación continuó fluyendo hasta que nuestras defensas se derrumbaron completamente. Pasamos la noche juntos, como si ese acto pudiera borrar todas las complicaciones que habíamos creado. Desperté al día siguiente con una mezcla de satisfacción y miedo recorriendo mi cuerpo. Mientras me vestía rápidamente para salir antes de ser descubiertos, no podía evitar preguntarme cómo había llegado a este punto. Las decisiones tomadas esa noche pesaban sobre mis hombros como una carga ineludible. Cuando regresé a casa, encontré a mi pareja esperándome con una expresión preocupada. «Te he estado llamando», dijo al verme entrar, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y desconfianza. En ese momento comprendí que debía tomar decisiones claras sobre lo que quería para mi futuro. La semana transcurrió entre miradas furtivas en la oficina y encuentros clandestinos llenos de incertidumbre. El jefe parecía más distante después de aquella noche, quizás también estaba luchando contra sus propios demonios internos o sintiéndose culpable por lo sucedido. Los rumores comenzaron a intensificarse cuando una colega cercana me abordó durante el almuerzo. «¿He oído cosas, es cierto?». No sabía qué responderle. Cada palabra podría comprometer todo lo construido hasta ahora y ponerme aún más en peligro frente a ambos hombres involucrados en mi vida. Una tarde, mientras organizábamos un evento profesional para celebrar los logros del equipo, sentí el peso del secreto aplastándome lentamente. El jefe se acercó para discutir detalles logísticos y nuestras manos se rozaron brevemente. Esa conexión eléctrica hizo que mi corazón latiera con fuerza nuevamente. A medida que se acercaba el evento, comenzaron a surgir nuevas tensiones entre nosotros dos. Cada mirada cómplice era seguida por pensamientos oscuros sobre lo correcto e incorrecto. Cualquier gesto amable podía interpretarse mal por quienes nos rodeaban. El día del evento llegó sin previo aviso. Todo estaba listo para celebrarse en un elegante salón decorado con flores frescas y luces brillantes. La atmósfera era festiva, pero yo no podía disfrutarla plenamente debido al torbellino emocional interno que me consumía lentamente. Durante una pausa del evento, encontré un momento a solas con él en una terraza apartada del bullicio interior del salón lleno de gente riendo y brindando por los éxitos laborales alcanzados durante el año pasado. «Necesitamos hablar», dije apenas audible mientras miraba hacia abajo buscando respuestas dentro mío nuevamente frente a esta nueva crisis personal. Él asintió solemnemente antes de acercarse más. «No podemos seguir así». Sus palabras resonaron como campanas lejanas anunciando algo inevitable. Sentí como mis miedos emergían nuevamente desde lo profundo. El tiempo pasó rápido mientras discutíamos nuestras opciones. ¿Deberíamos ser honestos sobre nuestra relación? ¿O seguir escondiéndonos detrás de sonrisas falsas? La presión aumentaba por momentos cuando escuchamos risas provenientes del interior donde todos nuestros compañeros celebraban ajenos a nuestra realidad oculta. Al final decidimos actuar como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros durante el evento para evitar levantar sospechas innecesarias ante nuestros colegas presentes esa noche. Sin embargo, esa decisión fue solo temporal porque ya había demasiadas cosas sin resolver. Mientras los invitados continuaban disfrutando del banquete servido junto al vino espumoso local característico valenciano. No sabía cuánto tiempo podría mantener esta fachada sin sufrir consecuencias imprevistas debido a nuestras decisiones pasadas. La noche avanzaba y la tensión en el ambiente se hacía palpable. La música de fondo apenas lograba ocultar las miradas curiosas de los compañeros de trabajo. Mientras reía con un grupo me sentí observada. Era inevitable. La conexión que había surgido entre nosotros era un secreto que pesaba como una losa, y cada risa compartida me recordaba lo que estaba en juego.
La oferta de trabajo en otra ciudad había llegado como un rayo en medio de la tormenta. Era una oportunidad única, pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido aquí, incluyendo una relación complicada y secreta. En medio de esas dudas, el jefe se acercó a mí con una copa en la mano. ¿Has pensado bien lo que harás?, preguntó con voz suave, casi un susurro. Es difícil tomar decisiones así, respondí tratando de mantener mi tono profesional a pesar del nudo en mi estómago. Podríamos encontrar una solución juntos, sugirió, su mirada intensa haciendo que mi corazón latiera más rápido. La idea de mudarse junto a mí era tentadora, pero también aterradora. Mientras hablábamos, recordé la última vez que nuestras manos se habían rozado accidentalmente. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender la chispa que había comenzado en el ascensor. La presión del entorno laboral se hacía cada vez más pesada. Cada vez que alguien mencionaba mi posible traslado, sentía como el aire se volvía denso. Después del evento, cuando todos comenzaron a marcharse, me quedé unos minutos más para aclarar mis pensamientos. El bar donde solíamos reunirnos estaba casi vacío, solo quedaban algunos ecos de risas lejanas y el sonido del hielo al chocar en las copas vacías. El jefe llegó poco después y se sentó frente a mí. No puedo dejarte ir sin luchar por nosotros, dijo con sinceridad. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Pero tengo una vida aquí, respondí con firmeza, aunque sabía que mis sentimientos eran contradictorios. No puedo simplemente dejarlo todo atrás. ¿Y si te digo que tengo una oferta para mudarme contigo?, preguntó, su mirada fija en la mía como si buscara respuestas en mis ojos. Esa declaración me dejó sin aliento. ¿Cómo podía ofrecerme eso? Era algo inesperado y complicado a la vez. La idea de compartir una vida juntos fuera del ámbito laboral parecía un sueño inalcanzable. Es mucho para asimilar, murmuré mientras miraba hacia abajo, sintiendo el peso de sus expectativas sobre mis hombros. No quiero presionarte, dijo él suavemente. Solo quiero que sepas lo que estoy dispuesto a hacer. El silencio entre nosotros se volvió abrumador. Las luces tenues del bar creaban sombras danzantes alrededor nuestro mientras sopesaba cada palabra dicha. No podía ignorar la realidad. Mi pareja actual comenzaba a sospechar algo extraño en mi comportamiento y eso complicaría aún más cualquier decisión futura. Al salir del bar, el aire fresco de Valencia me golpeó como un recordatorio claro de lo que debía enfrentar. Las fallas estaban cerca y las calles empezaban a llenarse de vida y color. Yo solo quería claridad en medio de este torbellino emocional. A medida que caminábamos hacia el coche estacionado cerca del edificio donde trabajábamos, noté cómo su mano buscó la mía instintivamente al cruzar la calle iluminada por las luces festivas. No podemos seguir así, dije al final con voz firme pero temblorosa. No quiero perderte, respondió él mientras apretaba suavemente mi mano como si pudiera aferrarse a algo tangible antes de perderlo todo. Al llegar al coche miré hacia adelante mientras pensaba en las posibilidades futuras. Mudarme o quedarme, seguir esta relación secreta o terminarla antes de que causara más daño del ya infligido. De repente recibí un mensaje inesperado. Era mi pareja actual preguntando sobre mi tardanza esa noche. Sentí un escalofrío recorrerme, no podía mentirle ni tampoco revelar toda la verdad sobre lo sucedido entre nosotros dos. Debo responderle, dije sin poder evitarlo mientras soltaba su mano lentamente. Entiendo, contestó él con tristeza reflejada en su rostro. Pero no olvides lo que hablamos. Mientras conducía hacia casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, comprendí que cualquier decisión tendría consecuencias imprevistas no solo para mí sino también para él y nuestra relación laboral complicada. Esa noche no dormí bien, los pensamientos giraban como un torbellino en mi mente fatigada. El día siguiente sería crucial para enfrentar tanto mis sentimientos hacia él como las expectativas puestas sobre mí por mi pareja actual y el trabajo mismo. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al amanecer. Valencia despertaba con sus colores vibrantes mientras yo lidiaba con sombras internas mucho más oscuras. La mañana se presentó con un aire fresco, pero mi interior ardía en confusión. La oficina parecía más fría de lo habitual, como si el ambiente reflejara mis propios sentimientos encontrados. Al llegar, el bullicio habitual de los compañeros me resultó ensordecedor.
Intenté concentrarme en mis tareas, pero era imposible no pensar en la conversación pendiente con él. Cuando finalmente cruzamos miradas, un escalofrío recorrió mi espalda. Su expresión era seria, pero había algo más, una chispa que me decía que ambos sabíamos que todo estaba cambiando. Me acerqué a su despacho con el corazón latiendo rápidamente. ¿Tienes un momento?, pregunté intentando mantener la voz firme. Claro, respondió él y su tono era casi cálido, como si quisiera que la conversación fluyera sin tensiones. Cerré la puerta tras de mí y me senté frente a su escritorio. La distancia entre nosotros parecía escasa, y el aire se cargó de una tensión palpable. Quiero hablar sobre lo que pasó, empecé, pero él me interrumpió. No hay necesidad de complicar las cosas, dijo con una mirada intensa. Sabemos lo que sentimos. Mis pensamientos se agolpaban, la culpa por mi relación actual se mezclaba con el deseo de explorar lo que había entre nosotros. Pero, tengo a alguien, murmuré, sintiendo que cada palabra era un peso adicional sobre mis hombros. ¿Y eso significa que no puedes ser feliz aquí, conmigo? Su voz sonaba casi suplicante y eso me desarmó. En ese instante la puerta se abrió bruscamente y uno de los compañeros entró sin previo aviso. La conversación se cortó abruptamente y el momento íntimo se desvaneció como humo en el aire. Disculpen, dijo él al darse cuenta del ambiente tenso, solo venía a preguntar por el informe. El jefe sonrió forzadamente mientras yo intentaba recomponerme. Lo tenemos casi listo, respondí rápidamente sintiendo como la presión aumentaba en mi pecho. La interrupción había sido un alivio y una maldición al mismo tiempo. Después del encuentro incómodo, decidí salir a tomar un café para despejarme. Mientras caminaba hacia la máquina expendedora en la planta baja, noté a algunos colegas cuchicheando en un rincón. Sus miradas se dirigieron hacia mí y luego hacia el despacho del jefe. Las especulaciones ya habían comenzado a circular. Al volver a mi escritorio, encontré un mensaje de texto de mi pareja actual. ¿Podemos hablar esta noche? Siento que hay algo raro. El nudo en mi estómago se apretó aún más, sabía que debía ser honesta con él sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. La jornada avanzó lentamente mientras lidiaba con las miradas curiosas de mis compañeros y los mensajes inquietantes de mi pareja. A medida que caía la tarde, decidí confrontar al jefe nuevamente antes de salir del trabajo. Necesitamos hablar, le dije cuando entré en su oficina sin esperar respuesta. De acuerdo, respondió él con una expresión seria. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Mis palabras salieron entrecortadas por la ansiedad acumulada durante todo el día. Sé que esto es complicado, comenzó él, inclinándose hacia adelante en su silla como si cada palabra contara. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. En ese momento sentí una mezcla de alivio y miedo, era cierto que había algo entre nosotros que no podía ignorarse. Pero también sabía que había consecuencias por considerar. Mi pareja, empecé a decir antes de ser interrumpida nuevamente por un mensaje entrante en mi teléfono, estoy aquí esperándote. El rostro del jefe se endureció al ver cómo miraba la pantalla. ¿Es importante?, preguntó con tono grave. No sé si puedo seguir así, respondí sinceramente mientras luchaba contra las lágrimas inminentes. Él asintió lentamente y tomó una respiración profunda antes de responder, tal vez deberías aclarar tus prioridades. Salí del despacho sintiéndome más perdida que nunca. La presión aumentaba, cada decisión parecía llevarme más lejos de cualquier resolución pacífica. Esa noche llegué a casa dispuesta a hablar con mi pareja sobre todo lo sucedido. La cena fue silenciosa hasta que finalmente rompí el hielo, necesitamos hablar. Las palabras salieron como un susurro cargado de temor. Su mirada cambió inmediatamente, sabía que algo no estaba bien. ¿Te estás viendo con alguien más?, preguntó directamente, desgarrando el velo de incertidumbre entre nosotros. No es tan simple, intenté explicarle mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin control. Dímelo, no quiero suposiciones. Su voz resonó fuerte en la habitación vacía, sentí como cada palabra calaba hondo en mí. Finalmente le conté sobre él, cada detalle fue liberador pero también devastador para nuestro vínculo ya frágil.
El silencio llenó el espacio tras mis confesiones hasta que finalmente respondió: no sé si puedo seguir así. Mientras hablábamos, mi mente viajaba nuevamente hacia las posibilidades con mi jefe y las decisiones difíciles ante mí. No podía evitarlo aunque sabía cuán errada podría estar esa atracción prohibida. A medida que avanzaba la conversación, sentí como la realidad comenzaba a desmoronarse alrededor mío. Las decisiones eran inminentes y cada opción traería consigo consecuencias implacables e inesperadas. La noche terminó sin resolver nada realmente y me quedé pensando si alguna vez podría encontrar paz entre esos dos mundos tan distintos, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de tentaciones irresistibles. La mañana siguiente un aire de tensión envolvía la oficina. La conversación con el jefe había dejado huellas profundas en mi mente. Mientras organizaba documentos, la colega que había estado observando desde la distancia se acercó. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Asentí, aunque no estaba segura de poder ocultar mis emociones. No era fácil llevar una vida doble, especialmente cuando las miradas de los demás parecían perforar mi fachada. Ella continuó como si supiera más de lo que decía. A veces las decisiones son más complicadas de lo que parecen. Las palabras resonaron en mí. ¿Era posible que ella supiera sobre mi relación con el jefe? La idea me inquietaba. Pero su tono no parecía acusador, era más bien comprensivo. Su apoyo inesperado me hizo sentir menos sola en esta tormenta emocional. Después del almuerzo, el jefe me llamó a su oficina. Tenía el rostro serio y una mirada que parecía atravesar cualquier intento de disimular mis sentimientos. Necesitamos hablar, dijo, su voz grave resonando en la habitación. Me senté frente a él, sintiendo cómo la tensión se acumulaba entre nosotros. La conversación giró en torno a los proyectos futuros y las expectativas del trabajo. Sin embargo, cada palabra era un recordatorio de la conexión que compartíamos y de lo complicado que todo se había vuelto. He estado pensando en lo que hablamos anoche, continuó. Mi pasado no es sencillo y puede complicar las cosas entre nosotros. El peso de sus palabras me cayó encima como una losa. La atracción que sentía por él se entrelazaba con la preocupación por su historia personal, algo que aún no conocía del todo. No quiero ser un obstáculo para tu carrera, agregó, su mirada intensa buscando la mía. Un silencio incómodo llenó el espacio mientras procesaba sus palabras. El dilema era evidente, ¿debía seguir adelante con esta relación a pesar de los riesgos? Al salir de su oficina, mis pensamientos estaban dispersos como hojas arrastradas por el viento valenciano. Me encontré con la colega nuevamente en la sala de descanso. ¿Todo bien?, preguntó con un tono suave. No sé qué hacer, respondí honestamente. Es complicado entre nosotros. Ella asintió y dio un paso hacia mí, como si quisiera compartir algo importante. A veces es mejor ser honesta contigo misma y con los demás, dijo. No te sientas atrapada por lo que piensen los demás. Sus palabras resonaron en mí mientras reflexionaba sobre mi situación actual, una relación secreta llena de promesas inciertas y un futuro laboral inestable. La presión social era abrumadora, cada día se sentía como un juego peligroso donde las apuestas eran muy altas. Más tarde esa semana, durante una reunión importante en la oficina, el ambiente cambió drásticamente cuando se presentó un evento profesional donde todos debían actuar como pareja pública. El jefe me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos comunicaban tanto como las palabras nunca podrían expresar. La idea de ser vistos juntos ante todos generaba nerviosismo en mi interior, sin embargo, también encendía una chispa de emoción prohibida. Las miradas curiosas e inquisitivas nos rodeaban mientras discutíamos detalles del evento y cómo deberíamos presentarnos ante nuestros colegas y superiores. El día del evento llegó rápidamente. Las luces brillantes del salón reflejaban nuestras inseguridades mientras nos preparábamos para entrar juntos al escenario profesional donde nuestras vidas personales colisionarían inevitablemente con nuestra imagen pública. El ambiente festivo estaba impregnado del aroma a paella y pólvora característica de Valencia durante las fallas, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo iba a manejar esa dualidad entre lo personal y lo profesional. Mientras caminábamos hacia el centro del salón,
sentí como todos los ojos estaban puestos sobre nosotros. Ese momento era crucial para definir nuestro futuro juntos o separarnos definitivamente ante las miradas críticas del resto del equipo. Antes de entrar al escenario principal, él tomó mi mano brevemente y me susurró: «Confía en nosotros, podemos manejar esto juntos». Su tono transmitía seguridad pero también una fragilidad latente que no podía ignorar. Me pregunté si realmente podríamos soportar la presión externa o si sería demasiado para ambos. Durante el evento todo parecía fluir bien al principio, sonrisas forzadas escondían nuestra ansiedad mientras interactuábamos con colegas y superiores. Pero pronto surgieron murmullos entre algunos compañeros sobre nuestra aparente cercanía. Eso encendió chispas de incomodidad entre nosotros dos. Una vez finalizada la presentación oficial y mientras disfrutábamos del catering posterior al evento, un viejo amor mío apareció inesperadamente entre la multitud. Alguien del pasado que había creído superado pero que ahora traía consigo recuerdos confusos e inquietantes sobre quién era realmente yo antes de esta nueva vida laboral llena de desafíos emocionales. Su presencia desató un torbellino dentro de mí. ¿Cómo podría enfrentar este nuevo dilema? Ahora tenía dos caminos frente a mí. Uno lleno de promesas inciertas junto al jefe y otro marcado por recuerdos pasados significativos pero dolorosos que amenazaban con resurgir justo cuando comenzaba a encontrar claridad en mis decisiones actuales. La noche avanzaba y cada elección parecía más pesada que la anterior. Los ecos del pasado chocaban contra mis deseos presentes creando una tormenta interna difícil de navegar. El futuro se tornaba incierto ante mis ojos mientras cada decisión pesaba más que nunca. La noche del evento profesional llegó con un aire de expectación. Las luces brillantes del salón reflejaban la tensión que se había acumulado entre nosotros. Ambos sabíamos que debíamos actuar como una pareja pública, pero el peso de nuestras decisiones pasadas se cernía sobre mí como una sombra. Mientras caminábamos juntos entre los invitados, el murmullo de la conversación y las risas llenaban el ambiente. La paella aromática se servía en grandes platos, y el sonido de los fuegos artificiales resonaba a lo lejos, recordándome las fallas que estaban a punto de comenzar. Todo parecía tan vibrante, tan lleno de vida, mientras yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión. ¿Estás bien?, preguntó él con un tono que intentaba ser casual, pero su mirada revelaba mucho más. Sí, solo es un poco abrumador, respondí, tratando de mantener la compostura. La presión de lo que habíamos compartido y lo que aún estaba por venir me oprimía el pecho. A medida que avanzábamos por la sala, noté miradas curiosas dirigidas hacia nosotros. Los murmullos comenzaron a crecer, algunos compañeros parecían sospechar algo más allá de una simple relación laboral. La incomodidad aumentó cuando un viejo amor apareció entre la multitud. Su sonrisa familiar era un eco del pasado que nunca había logrado dejar atrás. ¿No es esa tu ex?, preguntó él, tensándose a mi lado. Sí, respondí con un hilo de voz. No esperaba verla aquí. El viejo amor se acercó con su habitual confianza y comenzó a charlar conmigo como si no hubiera pasado el tiempo. Las palabras fluyeron fácilmente entre nosotros, pero cada risa compartida era un puñal en mi presente. ¿Cómo has estado? Te he echado de menos, dijo él con una sonrisa nostálgica. Yo también, murmuré sin saber qué más decir. La conexión era palpable y me hizo cuestionar todo lo que había construido en los últimos meses. Mientras tanto, mi jefe observaba la interacción desde una distancia prudente, sus ojos reflejaban una mezcla de celos y frustración. La atmósfera se volvió densa, la atracción prohibida palpitaba entre nosotros como un hilo invisible. Parece que te diviertes, comentó él al acercarse nuevamente a mí tras unos momentos incómodos. Solo recordando viejos tiempos, respondí con una risa nerviosa. No hay nada más. Los ojos del viejo amor brillaron con interés mientras me presentaba a él. Así que eres su nuevo jefe, dijo con tono burlón. Espero que sepa cuidar bien de ella. La tensión creció en el aire mientras las palabras resonaban en mi mente. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿Era este momento lo que había anhelado alguna vez? La velada continuó, pero yo ya no podía concentrarme en las conversaciones triviales ni en la música alegre que sonaba de fondo. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, el pasado y el presente, cada uno tirando de mí en direcciones opuestas.
Decidí buscar un respiro fuera del bullicio del salón y me dirigí hacia la terraza. El aire fresco acarició mi rostro mientras contemplaba las luces titilantes de Valencia desde lo alto del edificio. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Allí estaba yo atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades. De repente sentí su presencia detrás de mí, no necesitaba girar para saber quién era. Su cercanía era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. No deberías estar aquí sola, dijo él suavemente. Necesitaba un momento para pensar, respondí sin mirarlo directamente. ¿Sobre nosotros?, preguntó su voz cargada de significado. Sobre todo, murmuré mientras miraba hacia el horizonte iluminado por los fuegos artificiales lejanos. Esto es complicado. No quiero perderte, confesó él con sinceridad desgarradora. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando en la distancia. ¿Era posible perderse uno al otro después de todo lo vivido? Pero justo cuando estaba a punto de responderle algo sincero sobre mis sentimientos confusos, escuché risas detrás nuestro, volví a mirar hacia adentro del salón donde más colegas se habían reunido alrededor del viejo amor. En ese instante crucial, comprendí que no solo enfrentaba mis propios dilemas emocionales, también debía lidiar con las expectativas ajenas y las consecuencias potenciales de mis elecciones erradas. Un grupo se acercó a la terraza para disfrutar del aire fresco, sus miradas curiosas me hicieron sentir expuesta nuevamente ante todos ellos. Sin embargo, antes de poder reaccionar adecuadamente o retirarme hacia adentro nuevamente para evitar miradas inquisitivas, alguien tomó la iniciativa para presentarme formalmente ante todos como la nueva secretaria del jefe exitoso. El viejo amor sonrió triunfante mientras todos nos observaban, sus palabras llenaron el aire, parece que han hecho muy buena pareja. La risa general resonó como un eco distante en mi mente mientras sentía como mi mundo empezaba a desmoronarse lentamente ante mis ojos. No podía simplemente ignorar lo ocurrido ni dejarme llevar por las emociones momentáneas, estaba atrapada entre dos caminos inciertos sin saber cuál elegir realmente ni cómo salir indemne de esta situación complicada. Mientras regresábamos al interior del salón bajo las miradas atentas e inquisitivas, sabía que debía tomar decisiones drásticas pronto o quedaría atrapada para siempre en esta red emocional creada por mis propias elecciones equivocadas.